Buenos días, bienvenidos, gracias a los que se han estado conectando, a los que ya están presentes para esta nueva charla de nuestro podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy con un invitado especial, un invitado de lujo, el maestro Víctor Galicia. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a platicar un poquito con nosotros. La idea es precisamente que sea eso, una charla. Por ahí me he tomado la libertad de invitar a algunos colegas, estudiantes, que me parece que para los cuales va a ser muy útil todos los conocimientos y toda la experiencia que usted tiene. El día de hoy voy a permitirme leer un breve extracto de su semblanza curricular. El tema es interesante de por sí, educación financiera. Realmente creo que es un tema necesario, debe de ser un pilar para la sociedad mexicana. Bien, les presento. Adelante, maestro, ¿quiere comentar algo? No, no, adelante usted. Buenos días, gracias. Bien, les presento, que ya muchos de ustedes lo conocen también, no requiere tanta presentación, pero igual les presento al maestro Víctor Hugo Galicia Soto. Él, pues tiene una experiencia bastante importante en el ámbito empresarial, en el ámbito corporativo, financiero. Él tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Tiene, dentro de su experiencia laboral, trabajó en o formó la firma Despacho de Consultoría Empresarial Corporativo Galicia de septiembre del 2007 a la fecha. Desde el 22 de marzo de 2018 al 22 de marzo de 2021, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. Además, se desempeñó como director de sucursal, ejecutivo personal, ejecutivo comercial en la institución financiera denominada BBVA de mayo de 1993 a septiembre del 2007, cuestión que me parece que es muy puntual señalar por el tema que nos va a venir a platicar el día de hoy. El maestro es bastante amplio su currículum, también trabajó en la presidencia municipal de Zacatecas como jefe de la Oficina de Recursos Humanos y Materiales. También estuvo en la Secretaría de Educación Pública, jefe de la Oficina de Proyectos Educativos. También luego es un instituto que aquí platicamos mucho en el podcast, Instituto Mexicano del Seguro Social, de 1981 a 1983 como analista del Departamento de Organización. Además, pues evidentemente es docente, es maestro, catedrático en bueno, fue catedrático de la preparatoria del Colegio Juana de Arco hasta el año 2000. También en el Colegio del Centro, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la UNID, de mayo de 2005 a diciembre de 2012, en nuestra querida FECA, la Unidad Académica de Contaduría y Administración, que actualmente pues se está desempeñando como docente desde 2012 hasta la fecha en materias de análisis financiero, evaluación de proyectos, control interno, financiamiento a largo plazo e ingeniería financiera, finanzas internacionales, transparencia y acceso a la información pública. También es consultor en diversos proyectos de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, la UTES o UTSAC actualmente. Y pues darle la bienvenida, maestro. Gracias por tomarse el tiempo y por aceptarnos la invitación. Los micrófonos son suyos. Gracias, maestro. No, al contrario, gracias a usted por la invitación y desde luego a todos quienes el día de hoy nos acompañan. Agradecerles también este momento que vamos a compartir, porque más que nada es eso, compartir una parte interesante de lo que significa, de lo que representa y de lo que puede ser para cada uno de nosotros la educación financiera. Lo hemos manejado en los diferentes foros que nos han invitado, la relevancia que tiene el contar con la educación financiera. Y bueno, maestro, pues yo creo que sin más preámbulo, te comenzamos, porque me parece que es interesante que todas las personas que están participando entendamos la relevancia que tiene la educación financiera, no solo como una parte del desarrollo de las personas, de los individuos, sino como una parte esencial
igual como tenemos la educación física, tenemos nuestra educación mental, pues también deberíamos de tener una educación financiera. ¿Para qué sirve? O primeramente, ¿qué es la educación financiera? Deberíamos de iniciar por esa parte. Bueno, pues la educación financiera representa contar con las bases, con los elementos necesarios para una eficiente, no una buena, sino una eficiente administración de nuestros recursos. Y cuando hablamos de recursos, también no hablamos únicamente de los recursos monetarios, de los recursos financieros, sino de la generalidad de los recursos. Quienes estamos en el sector productivo, pues sabemos la relevancia que tiene el capital humano, la relevancia que tienen los recursos materiales, la relevancia que tienen los recursos técnicos, nuestros sistemas. Y bueno, de ahí va a surgir justamente la parte sustancial de por qué es importante tener esa educación financiera. En ese tenor, me parece importante que nosotros entendamos que esa educación financiera pues nos debe de llevar a un elemento que es importante. Primero, conocer nuestros ingresos, es decir, saber con cuánto contamos. Posteriormente, saber distribuir esos ingresos a través de los gastos y posteriormente, pues también buscar la manera de cómo saber invertir. Y justamente en esa línea de ingreso, gasto e inversión, viene la parte sustancial de lo que puede representar para nosotros la educación financiera. Y en ese tenor, muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces, las personas nos quejamos que no nos alcanzan los recursos. Hay que recordar la máxima que existe, ¿verdad? Que siempre las necesidades van a ser mayores que los recursos con los que contamos. Y llámese en este caso, ahora sí, recursos monetarios, recursos financieros, siempre van a ser mayores. Entonces, la educación financiera consiste, o vamos a partir más bien, no tanto en consiste, sino vamos a partir de la elaboración de un presupuesto. En los medios de comunicación, yo he sido muy reiterativo durante prácticamente todo el año de la relevancia y el efecto que tiene el que nosotros como persona, como familia, como unidad, pues aprendamos a elaborar nuestro presupuesto. Y ahí comienza la educación, justamente en saber cómo elaborar un presupuesto. Y un presupuesto muy sencillo, es decir, a ver, si nos juntamos mamá, papá y quizás algunos hijos que puedan trabajar o que puedan tener ingresos, o bien si nos juntamos mamá y papá, o si es una sola persona la que hace la aportación de recursos en casa, bueno, vamos a partir de ahí para poder elaborar un presupuesto. Y ese presupuesto va a estar fundamentado, va a estar basado en nuestros ingresos. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto percibo de recursos, de ingresos en un periodo? Llámese la semana, la quincena, la docena o el mes. Y en eso vamos nosotros a estar fundamentando lo que vamos a nosotros a destinar con ese recurso. Uno de los grandes retos que tenemos en la sociedad mexicana es cómo hacer para que nos alcancen esos escasos recursos a la satisfacción de las necesidades. Entonces partimos pues de elaborar nuestro presupuesto y ese presupuesto, insisto, va a estar fundamentado en los ingresos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una cosa muy sencilla, sentarnos en casa, juntar a mamá, papá, nuestros hijos y decir, a ver, los ingresos de este periodo van a ser de tantos. Y posteriormente vamos a partir o vamos a sugerir a partir de ahí de una parte que va a ser muy importante y que se refiere a la distribución en los gastos. Es decir, cómo vamos a distribuir estos recursos en función a los gastos. Y aquí vamos a hacer una separación también muy importante, lo que representan los gastos fijos y lo que representan los gastos variables. En los gastos fijos, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues agua, luz, teléfono, gas, todo aquello que ya sabemos que durante ese periodo tenemos que cubrir. Tenemos que ser muy estrictos en esa parte, porque justamente uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad y sobre todo los mexicanos es que, ay, Dios dirá, vamos a ver qué es lo que sucede y posteriormente dicen por ahí, Dios provee. Pues sí, el detalle es que mientras Dios provee, pues resulta que no nos alcanza. Y en esta parte es, ¿cómo vamos a distribuir esos ingresos?
Si yo tengo ingresos por un monto X y ya tengo detectados mis gastos fijos y luego ya también detecto mis gastos variables, me va a permitir en ese punto tener el control de la salida de esos recursos. En las empresas, bueno, tenemos nuestros ingresos y nuestros egresos. En nuestra familia es exactamente lo mismo, nada más que le llamamos gastos fijos y gastos variables. Aquellos que no están considerados, los variables que no están considerados dentro de la normalidad o de la rutina que se debería de cumplir. Ya cuando nosotros tenemos determinado el ingreso por un lado y por otro lado ya tenemos determinados nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables, tiene una parte muy importante que es el ahorro. ¿Cuánto de esa parte, cuánto de esos ingresos puedo destinar al ahorro? Y aquí hago un paréntesis porque va a ser muy importante que nosotros vayamos a entender que el ahorro no es lo que me sobra. El ahorro es esa parte que yo voy a separar de mis ingresos. Llámese un peso, 10 pesos, 100 pesos, 50 pesos, lo que usted quiera. Pero hágase el hábito de separar dentro de esa separación, esa distribución de sus gastos. Es importante que usted pueda determinar la posibilidad de separar esa parte que va a representar el ahorro. Y luego, ya después de que tenemos nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables, pasamos a hacer la parte del ahorro. Viene una parte muy importante que es la inversión. Y aquí también hago una separación interesante. Cuando las personas llegan aquí al despacho para decir, oye, fíjate que traigo un remanente de recursos y me interesa invertirlos, ¿cómo le hago? ¿Sí? Bueno, muchas de las personas ahorran o muchas personas ahorramos. El detalle cuando se ahorra, y esto es parte de la educación financiera, es que de pronto no sabemos cuál es el objetivo del ahorro. Habrá gente que diga, bueno, yo separo 10 pesos a la semana o los meto en un frasquito o los tengo en un cochinito. Sí, pero lo importante del ahorro es qué voy a hacer con ese recurso, que es un remanente que yo voy a tener. Cuando hablamos de educación financiera, hablamos de todos esos elementos que son importantes para nosotros como personas, como familia y como empresa, desde las diferentes perspectivas en cada uno. De manera personal, ese ahorro a dónde lo voy a destinar, cómo lo quiero utilizar, de forma familiar, ¿sí? ¿Para qué me va a servir ese ahorro? Es decir, ¿a dónde lo voy a destinar? Y en las empresas sucede exactamente lo mismo. Un ahorro que me va a permitir crecer, un ahorro que me va a permitir nuevos mercados, un ahorro que me va a permitir actualizarme. Es decir, debo de tener un objetivo al ahorrar. Por eso es importante que nosotros tengamos la regla del 50-20-30. Y esta es una regla que nosotros debemos de utilizar de manera permanente como persona, como familia y como empresa. La regla 50-20-30 consiste en que el 50% de mis ingresos van a cubrir esos gastos fijos y esos gastos variables. Por eso va a ser necesario, va a ser importante y va a ser sobre todo trascendental que nosotros a la hora de elaborar el presupuesto, pues lo hagamos de manera muy racional y lo hagamos de manera muy fría. Así como los empresarios hacen sus presupuestos de ventas, de ingresos, de costos, de distribuciones, así también nosotros de manera personal, de manera familiar, tenemos que hacerlo de forma racional que me permita a mí determinar cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque de ahí parte la regla de 50-20-30, en donde ese 50% me tiene que alcanzar para cubrir esos gastos fijos y esos gastos variables. Luego el 20% que viene o que debe representar parte del ahorro. Si nosotros, insisto, continuamos con el hecho de que no me va a alcanzar, efectivamente no le va a alcanzar, ¿sí? No le va a alcanzar. Pero si nosotros destinamos ese 20% a lo que corresponde a la parte sustancial para ahorrarlo, le aseguro que en una semana, que en 15 días, que en un mes, que en 6 meses y que en un año, usted va a tener un remanente de recursos importantes. Y ahorita le voy a decir qué vamos a hacer con ese recurso, porque una cosa es ahorrar, ya dijimos,
Y cuando no tenemos un objetivo, bueno, ese ahorro de pronto se pierde. Y el otro 30% viene para hacer frente a una serie de necesidades o de imprevistos que se puedan presentar. No sé, una enfermedad, quizás la reparación del vehículo, o quizás algún impedimento, alguna situación que se presente que de pronto pues no sabemos cómo enfrentarla. Si nosotros lo tenemos presupuestado en esa regla de 50, 20, 30, vamos a ver cómo va a ser posible. Y entonces, aquí hacemos una retroalimentación. Ya elaboré mi presupuesto, lo tengo bien detectado, ya elaboré yo mi relación de mis gastos fijos y mis gastos variables, ya determiné un porcentaje de esos ingresos que voy a destinar al ahorro, y en esa parte del ahorro tiene un punto importante. Aquí nosotros necesitamos saber, entender y conocer que necesitamos aprender a invertir. En la educación financiera que nosotros vayamos adquiriendo en el transcurso de la vida, es importante que nosotros sepamos cómo vamos a invertir. Y déjeme le comento que se invierte para dos objetivos. Primero, incrementar la riqueza o bien incrementar nuestro patrimonio. Incrementar la riqueza es hacer crecer nuestros recursos, ya sea en una inversión, en algún instrumento, ¿sí? O bien haciendo que el cochinito se engorde, si lo queremos llamar coloquialmente de esa forma. Y en la otra parte, invertir es incrementar nuestro patrimonio. Hoy tengo una computadora, la voy a mejorar. Hoy tengo un coche, lo voy a mejorar. Hoy tengo una casa, la voy a mejorar. Esa es una parte sustancial. Por eso muchas personas, cuando ahorran, de pronto se pierden. Sí tienen ahí un recurso que está ahí destinado, que está ahorrado. Y cuando llegan aquí al despacho, oiga, fíjese que yo tengo tanto monto, ¿en qué lo tengo? Pues en mi cuenta de ahorros. ¿Cómo que en su cuenta de ahorros? Sí, pues inviértalo. ¿Y dónde me sugiere? Pues dependiendo ya del monto, le decimos cómo puede invertir. Pero aquí la parte fundamental no es solo el invertir, sino el objetivo en el que vamos nosotros a querer invertir, porque ese ahorro de ese remanente que estamos nosotros haciendo depende mucho de la visión que nosotros tenemos, pero sobre todo del objetivo que nosotros vayamos a querer alcanzar en esa parte. Por eso cuando hablamos de educación financiera, hablamos no solamente de cómo vamos a ganar dinero, que son ahorita vamos a ver algunos elementos de cómo obtener recursos, sino también de cómo los vamos a distribuir, y ya después distribuidos, cómo los vamos a invertir. Por eso viene ese ciclo importante en la educación financiera que nosotros debemos de tener como personas, como familias y como empresas. Un empresario exitoso tiene muy bien determinado cómo va a elaborar su presupuesto, cómo va a destinar sus gastos, cómo va a administrar sus gastos y en dónde quiere invertir. Eso lo tiene así. Las personas y las familias exitosas están en ese tenor. Por eso cuando hablamos nosotros en la parte de por qué el pobre es pobre y por qué el rico es rico, bueno, porque está en el tenor o en la parte fundamental de cómo vamos a distribuir esos ingresos. Un rico gana 1,500, invierte 1,300 y gasta 200, o al revés, ¿verdad? Gasta 1,200 y ahorra 300. El pobre gana 1,500 y gasta 1,600, por eso se endeuda en esa parte. Entonces, es una parte fundamental que nosotros tenemos que ir aprendiendo. No es necesario. Vean, a mí me llama mucho la atención en las dependencias del gobierno, llámese federal, estatal o municipal, cuando de pronto, pues llega el día 13, 14 o 15 del mes y resulta que pues ya la gente ya debe la quincena, ¿verdad? Llega el día 17, digo, el día 28, 29 o 30 del mes y ya debe la otra parte de la quincena. Y entonces están en espera de que en diciembre, que llegue el aguinaldo, se puedan recuperar. Y lo único que pasa es que quedan tablas. De tal forma que cuando hablamos de la educación financiera, hablamos de cómo ir distribuyendo esos recursos, cómo ir nosotros administrando esos gastos, y vamos también a ver cómo queremos de manera personal, familiar o empresarial que nuestros recursos puedan ser invertidos. La educación financiera va más allá de conocer simplemente los conceptos.
va en cómo nosotros queremos aplicar esos conceptos en el día a día, en lo que hacemos de forma normal. El maestro no nos dejará mentir cuando estamos en clases ahí en la beca, ¿verdad? Que les decimos a los muchachos, ¿en cuánto sale de su semestre? No, pues los 3,000 que me cuesta, ¿verdad? La materia o el semestre. No, no, a ver, es que pues es el traslado, es la alimentación, es el material que utilizan, y ya cuando hacemos la cuenta global de cuánto me sale el semestre, dice, ah, caray, ni que hubiera estudiado en el TEC de Monterrey, ¿no? Es que no es esa parte, sino lo que sucede es que no visualizamos realmente todo lo que representa para nosotros esos costos. La educación es una inversión y en ese tenor, esa inversión nos debe de llevar invariablemente a que tenga un retorno. Por eso a los alumnos en clase les decimos, a ver, no tenemos que pensar en la utilidad, tenemos que pensar en la rentabilidad. Entonces, la parte de la educación financiera es justamente ir cambiando esa mentalidad, que lo que yo haga, lo haga para que sea rentable. En la medida en que más rentable sea la actividad que yo hago, el negocio que yo tengo, mi utilidad también va a ser mayor. Pero es parte de ese proceso mental que tenemos que ir modificando y de esa parte sustancial que tenemos que también ir pues elaborando dentro del proceso de lo que nosotros hacemos de forma habitual. En ese proceso de forma habitual, pues obviamente viene también el cómo queremos nosotros visualizarnos. Y aquí siempre les pongo un reto a las personas con las que nosotros trabajamos. El reto 1, 3, 5. ¿Cómo me quiero ver en un año? ¿Cómo me quiero ver en 3 años? ¿Y cómo me veo en 5 años? En ese tenor, bien permite o desde el punto de vista financiero, la posibilidad de que mis recursos pues se multipliquen. ¿Cómo me veo en un año? Decir, ¿qué es lo que quiero lograr en un año? Con una eficiente educación financiera, con una educación o con una buena administración de mis gastos y con un objetivo de ahorro e inversión, yo voy a lograr en un año tener o lograr aquel objetivo. Luego en 3 años y posteriormente en 5 años. ¿Por qué es importante? Porque en México somos cortoplacistas. ¿Qué significa? Vemos nada más lo de mañana y lo de pasado mañana. Ay, más adelante ver Dios que Dios dirá, ¿no? Tenemos que irlo visualizando en ese tenor en el largo plazo. La educación financiera, pues, va más allá de simple y sencillamente entender cómo se administra un recurso, cómo se distribuye ese recurso y cómo invertir ese recurso. Va más allá en esa parte, sino que se debe de cerrar el ciclo, y ese ciclo es iniciando con nuestro presupuesto, distribuyendo nuestros gastos, sabiendo ahorrar para invertir y que esa inversión me lleve a esos dos objetivos. ¿Cuáles son? Insisto, incrementar la riqueza o bien incrementar nuestro patrimonio. Y ahí es en donde nosotros nos podemos convertir en personas exitosas, que tengamos la libertad financiera, que tengamos la posibilidad de cumplir con nuestros compromisos, que tengamos la liquidez, que tengamos la solvencia necesaria. Uno de los retos en nuestro país es cómo hacer que los mexicanos tengamos liquidez, porque la mayoría pues se queja de que hoy no tiene dinero. Y en esa parte es en donde nosotros entramos en la educación financiera, de ayudarle cómo hacer, cómo intentar y cómo buscar la forma de que las personas cuenten con liquidez para enfrentar esos compromisos, pero que a su vez sigan generando solvencia. La solvencia, ¿qué significa? Bueno, pues ya tenemos un coche, tenemos una computadora, tenemos nuestro celular, tenemos nuestros bienes. Entonces, en esa parte, nosotros estamos en ese tenor y en esa tesitura de ese elemento. Así es que me parece que esto es importante que lo vayamos viendo, y como dice el maestro, estoy a sus órdenes. Sí me gustaría que interactuáramos en el sentido de ver qué dudas hay, dónde podemos nosotros platicar. Adelante. Gracias, maestro. Desde hace unos minutos quería aventar una pregunta, algún comentario, pero dije, no, ahorita vamos dejando que fluya toda la información y al final emitimos algunas cuestiones.
Compañeros, siéntanse con la libertad de, por ahí les comenté en el chat, de participar, de generar comentarios, dudas, adelante. Para eso está esta clase, esta charla del día de hoy. Yo, en lo que se animan los demás compañeros, Sí, maestro. maestro, yo de lo que usted ha estado comentando, saqué algunas anotaciones, algunos apuntes. Un primer comentario que me queda, una conclusión a la que llego es, las necesidades son infinitas o ilimitadas. Así Y el es. tema es entenderlo bien, tener bien presente que los recursos financieros no son o no tienen esa característica. Es decir, los recursos financieros son limitados. Conforme iba avanzando usted en sus conceptos, comenzó hablándonos del presupuesto como una base fundamental para el tema de la educación financiera, pero también al final nos comenta, y ahí es donde yo quisiera ahondar un poquito más, al final nos comenta que no es solamente el enseñar los conceptos, el tener claros que hay presupuestos, sino que, no sé, es la percepción que me queda, deja entrever que el tema emocional, el tema mental es importante en la educación financiera, maestro. Esa sería la pregunta concreta. Sí, definitivamente. Bueno, yo tengo una cuestión, digo, tomamos decisiones con esto y con aquellito. Entonces, cuando tomamos decisiones con esto y con aquellito, pues normalmente la cajeteamos. Entonces, tenemos que ser muy racionales. Quienes hemos estado en el sistema financiero mexicano nos hacemos muy fríos. Perdón, pero es una situación que se da de manera natural. ¿Por qué nos hacemos fríos? Porque estamos hablando de recursos, del manejo de recursos ajenos. Es decir, no es mi dinero, es el dinero de usted, del cliente. Entonces tenemos que ver de una manera muy racional. Hay que recordar que las personas tenemos o hacemos compras compulsivas, por ejemplo, o hacemos compras con el corazón. Oye, voy a comprar esto, ¿por qué? Porque me gusta. ¿Y te sirve? No, pero me gusta. Entonces ahí estamos destinando un recurso al que no debe de ser. La parte emocional, junto con la parte de mercadotecnia, y aquí es en donde pongo yo ese elemento, la mercadotecnia es sorprendente porque nos puede llevar a cosas que nosotros no quisiéramos, pero que al final de cuentas desembolsamos por algo, por algún bien o por algún servicio. Entonces, en ese tenor es muy interesante que nosotros seamos muy racionales y muy fríos a la hora de hacer el presupuesto y a la hora de hacer nuestra relación de gastos fijos y variables, porque sí, efectivamente, aquí viene un elemento, no lo toqué porque quería ver si más adelante viene, que son los gastos hormiga, por ejemplo. ¿Cuántos de los recursos que nosotros tenemos los dedicamos al gasto hormiga? Está determinado, ahora el año 2023, el gasto hormiga representó prácticamente 32,000 pesos al año. ¿Entre qué? Dulces, chocolates, papitas, café y todo aquello que no nos damos cuenta. Si ese recurso nosotros lo hubiésemos ahorrado, tendríamos ahorita 32,000 pesos invertidos. Por aquí viene una pregunta: ¿es bueno invertir en CETES? Efectivamente, ya lo hubiese invertido en CETES y ante las tasas que están dando ahorita, pues ya tendría más de esos 32,000 pesos que se gastó o que se destinaron al gasto hormiga. Entonces, la parte emocional es muy importante, es fundamental. Por eso hay que ser muy racionales al momento de tomar las decisiones en la regla, por ejemplo, 50-20-30. De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Por aquí precisamente Siraí nos le hace la pregunta de qué plazo recomienda para invertir en CETES o alguna estrategia que pudiera dar de manera. Sabemos que las finanzas no son trajes en general, sino son trajes hechos a la medida, pero alguna recomendación general respecto a la inversión de CETES. Sí, mire, a ver, primero una parte importante cuando nosotros vamos a invertir, y esto es muy interesante porque es parte de la educación financiera. Cuando una persona quiere invertir, lo primero que le preguntamos es, ¿le gusta el riesgo? Si dice no me gusta el riesgo, mire, ni se la quebre, ¿verdad? Váyase a los instrumentos de renta fija. ¿Dónde tenemos los instrumentos de renta fija? CETES, certificados de la tesorería, pagarés, CEDES, certificados de desarrollo y bonos. En este momento, por la coyuntura en la que estamos pasando en el mundo, ahorita lo recomendable es invertir en CETES en los plazos de 60 o 90 días.
¿Por qué 60 o 90 días? Bueno, pues hay que recordar que, por ejemplo, para este mes de marzo tenemos reunión de Banco de México, seguramente va a haber un ajuste en las tasas de interés y ese ajuste de las tasas de interés nos va a llevar a que muy probablemente bajen de manera gradual, pero van a bajar los certificados de la tesorería. Entonces es importante tomar ahorita los plazos de entre 60 o 90 días. Ahora, recuerde que cuando se invierte en un instrumento de renta fija, el recurso no se puede tocar hasta su vencimiento. Y esa es una parte importante que es, pues además, necesario que conozcamos. Porque, si bien es cierto, le van a usted a garantizar una tasa, también es cierto que en el plazo en el que usted invierte, no va a poder disponer de sus recursos. Entonces, va a depender mucho de qué o de cuánto dinero usted quiere invertir en los certificados de la tesorería y esos serían los plazos recomendables justamente en este momento. Genial, maestro. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Si no, mientras yo genero algunas preguntas, Sí, anoté tú vienes. bastante. Muy interesante todos los conceptos, maestro, de verdad. Muy agradecido por el espacio. Eh, ¿Existe un plan en México para difundir, generar educación financiera? ¿Tenemos un plan formal? ¿O cómo estamos en ese aspecto, maestro? Sí, tenemos dos canales muy importantes, pero les falta difusión. El primero es lo que Banco de México hace a través de la inclusión financiera. La inclusión financiera es una estrategia que tiene el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comandada por la Secretaría de Educación de Hacienda y Crédito Público, perdón, en donde lleva las jornadas de inclusión financiera. Esas normalmente se hacen en octubre o en el mes de octubre. Es una parte sustancial. ¿Por qué la inclusión financiera? En nuestro país tenemos un reto muy importante en donde más personas necesitan tener o ser parte del sistema financiero mexicano, pero del sistema formal, para los diferentes productos que existen en el sistema financiero. Entonces, la inclusión financiera es ese programa que tiene la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y junto con la Conducef. Esto es muy interesante porque nosotros podemos entrar a las jornadas de inclusión financiera y darnos una idea de lo que representa el sistema financiero mexicano, los diferentes productos que se ofertan, las diferentes opciones de inversión que se tienen, los diferentes productos que nos permiten a nosotros entender cómo funciona y cuál es el más recomendable. Ese es un canal que tenemos y que está vigente prácticamente todo el año, aunque las jornadas de inclusión financiera se hacen en octubre. Y por otro lado tenemos en la Conducef un portal de educación financiera también. Y es muy interesante, el problema, insisto, es que no se difunde, pero en la Conducef ese portal de educación financiera que se tiene está muy amigable porque nos permite ver el concepto de la educación financiera, nos permite conocer cuáles son las alternativas para ahorrar, para invertir, para nosotros poder hacer rendir nuestro dinero. Hay para niños, educación financiera para niños, hay educación financiera para jóvenes y hay educación financiera para adultos. Es un portal que tiene la Conducef que me parece está muy padre, muy interesante, muy llamativo, pero sobre todo que se puede interactuar de manera muy padre. Ese es el otro portal que se tiene. Y también muchos bancos, sobre todo los bancos más grandes y algunas cajas de ahorro, ya están en sus portales un link que habla también de la educación financiera. Creo que el esfuerzo que está haciendo el sistema financiero mexicano, junto con la Asociación de Bancos de México, junto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y desde luego comandada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está haciendo una labor para que no solo los clientes de dichos bancos, sino cualquier persona podamos entrar al portal de las instituciones financieras y veamos todo lo que corresponde a la educación financiera.
Aquí sobra decir que, bueno, si usted entra al portal de Santander o al de Grupo Financiero Banamex o al de BBV o al de Banorte, pues obviamente le van a decir el concepto de educación financiera y le van a estar promoviendo sus productos, cada uno de esos bancos. Sin embargo, es importante también que conozcamos porque quienes nos dedicamos a la investigación y al análisis de la información, podemos ver las diferentes características que tiene unos y otros sobre la parte de lo que representa, de lo que significa la educación financiera para cada institución, para cada grupo financiero. Entonces, creo que tenemos ahorita tres alternativas. La primera es lo que se ofrece la inclusión financiera, la segunda el portal de la Conducef que tiene también educación financiera y la tercera los diferentes grupos financieros que, insisto, pues están también promoviendo esta parte importante de la educación financiera. Excelente, maestro. Aquí tomando muchas notas. Aquí pregunta Arturo. Arturo, control público, Arturo. Buenos días, maestro. ¿Qué me puede señalar sobre la inversión en UDIs y cómo funcionan estas? Muy interesante. A ver, hoy en día, uno de los retos que se tienen principalmente para las nuevas generaciones es la inversión en unidades de inversión, valga la redundancia, las UDIs, ¿sí? Invertir en UDIs es invertir a largo plazo. Y aquí también es bien interesante, porque la gente de pronto quiere ver los recursos de manera inmediata. ¿Qué es de manera inmediata? Pues 6 meses cuando mucho y se acabó, o un año, 360 días y terminó. No, a ver, invertir en UDIs es una alternativa muy interesante porque es una inversión a través de un ahorro, pero es a largo plazo. Aquí lo recomendable es que sea a partir de 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años. Invertir en UDIs le da la característica y la confianza de que su dinero no se va a demeritar a través del tiempo. Las unidades de inversión hay que recordar que están indexadas a la inflación. Por ejemplo, el fenómeno que tuvimos después de la pandemia, que en donde tuvimos una inflación tan alta, pues quienes invirtieron en UDIs antes de la pandemia, pues ahorita tienen rendimientos o ganancias muy importantes, porque la UDI valía 5 pesos y ahorita ya vale 8. Entonces, eso es interesante. Invertir en UDIs es invertir en instrumentos a largo plazo, en ahorro a largo plazo. Y aquí hago el paréntesis con un anuncio parroquial. Invertir en UDIs es para las nuevas generaciones a través de un plan personal de retiro. Un plan personal de retiro en UDIs le permite a las nuevas generaciones contar con estos recursos porque, a diferencia de nosotros, que sí tuvimos una pensión o que sí no pudimos irnos con una pensión a través del Seguro Social o del ISSSTE, pues las nuevas generaciones ya no lo van a tener, porque quien trabaje de manera formal y tenga una cuenta de Afore, con lo que junten en su cuenta de Afore, con lo que abren su cuenta de Afore a través de su vida laboral, es con lo que se van a ir al término de esta. Y entonces, la alternativa es justamente invertir en este momento en unidades de inversión. Y las unidades de inversión es a largo plazo, que eso nos quede muy claro, es a largo plazo, y el plazo que yo les recomiendo puede ser a partir de 10, 15 o 20 años. Haga la prueba a 10 años y verá cómo invertir en UDIs le va a generar importante rendimiento y sobre todo que su dinero no se va a depreciar. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mientras aprovecho yo el tema de las fibras, maestro. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto? ¿Cómo De está? las, de las fibras, De las fibras. de las fibras. En la parte de los commodities, ¿se refiere Ujú. usted? Sí. Sí. Bueno, a ver, ya cuando entramos nosotros al mercado bursátil, hay que recordar que en los commodities, pues nosotros podemos, ahora sí que negociar todo lo que sea importante. Ahorita nos estamos enfrentando a un fenómeno que a mí me parece un poco riesgoso, que es el de la inteligencia artificial. Ahorita que andamos con lo de la inteligencia artificial, debemos de tener mucho cuidado porque la pregunta es presa. Invertir en fibras, ¿qué representa? Puede representar una ganancia muy alta, pero con un riesgo muy alto, o una pérdida total,
donde hasta el apellido perdemos. Entonces, ¿qué es lo que puede representar para nosotros? Primero, tenemos o debemos de estar muy conscientes del riesgo que puede representar invertir en commodities o negociar con commodities, llámese forwards, futuros, swaps, cualquiera de los instrumentos financieros que existen en el mercado. Sin embargo, la parte fundamental de las fibras va a estar en qué empresas son las que están respaldando la inversión. Y ahí viene la parte interesante, porque si decimos, bueno, pues es que Tesla, bueno, pues Tesla tiene lo suyo, pero yo me iría con mucho cuidado, ¿no? O las empresas mineras que también invierten en fibras, yo también me iría con mucho cuidado. Ahí tenemos que ser muy conscientes, muy cuidadosos, pero sobre todo muy precavidos. Y vuelvo otra vez a la parte emocional, muy racionales en cómo lo vamos a invertir, con quién lo vamos a invertir y el grado de riesgo que pueda tener. Yo creo que es una parte fundamental en ese sentido, sobre todo ahorita, porque a mí lo que sí me preocupa es el manejo de la inteligencia artificial, de cómo nos pueda o beneficiar o afectar en algo que a lo mejor no estamos pues muy metidos en esa parte y haya allí hay un riesgo. Aquí tristemente me ha tocado ver cómo han perdido jóvenes recursos por invertir en instrumentos o en plataformas o en empresas pues apócrifas, ¿no? Apócrifas, perdón. Por ahí está el tema de estas empresas que vendieron oro, Sí, donde ya se exacto, reventó toda la burbuja y pues bueno, quien alcanzó a así es. salvarse se salvó. Pero el detalle de ahí, maestro, es que, a ver, muchas de las veces cuando no tenemos la visión o el conocimiento, pues nos dejamos deslumbrar por algo que va a ser muy complicado en ese sentido. Y lo vimos con una serie de instrumentos y de plataformas que estuvieron muy activas hace algunos meses, durante un buen tiempo, y que mucha gente invirtió y se quedó pues ahora sí que sin el apellido. Maestro, ¿qué opina usted ahorita en redes sociales, Facebook, YouTube, donde nos ponemos a ver videos, TikTok? A mí lo personal luego me salen plataformas, hay una tarjeta de crédito Nu que tienen su antecedente por ahí en el año 2018 con esta ley de las instituciones de tecnología financiera. ¿Cómo ves ese sector como opción para los mexicanos? El tema no financiero, estrictamente hablando. Bueno, aquí hay que recordar que estamos justamente, vamos a tocar este tema en educación financiera en la universidad, en el programa del día de mañana, que representa la banca digital. A ver, la banca digital se está moviendo. Ahorita ya hay cuatro bancos muy importantes que ya fueron autorizados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores que van a estar operando a través de forma digital. Una cosa es operar de forma virtual y otra cosa es operar de forma digital. En este caso, la empresa o la tarjeta NU que está muy de moda y que te piden, sí, es digital. Es digital. ¿Qué es lo que sucede ahí con esa parte? Ante las condiciones del mercado mexicano y ante las condiciones, sobre todo en las nuevas generaciones, se está dando una serie de productos a través de la banca digital, en donde muchos jóvenes principalmente están incursionando. Ahí, la única recomendación en ese sentido, ahorita tenemos cuatro bancos o cuatro instituciones que están avaladas para operar la banca digital a través de diferentes productos digitales, llámese tarjetas de crédito, cuentas de ahorros, cuentas de cheques e inversiones. Son los que se pueden hacer a través de la banca digital. Hay que tener mucho cuidado porque están saliendo también otras plataformas con otras instituciones que no están autorizadas de registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y corren el riesgo de perder esa parte del recurso. Es muy importante que nosotros tomemos en consideración. Yo siempre les digo a mis clientes, a ver, la primera operación hay que hacerla en una institución porque me van a dar mi papelito, me van a dar mi copia y ahí dice CNBV, ¿verdad? Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces está avalado que el instrumento que yo voy a invertir, el producto que yo voy a adquirir, está avalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuando estamos hablando de las plataformas por los bancos digitales,
¿sí? Eso no lo podemos visualizar. Entonces, ante el incremento que hoy estamos teniendo de ese tipo de productos a través de los diferentes canales, sobre todo en las aplicaciones y en nuestros correos electrónicos, pues nada más mi recomendación, hay que tener mucho cuidado. Investigue bien si está autorizado, qué productos tiene autorizado y en esa manera qué es importante hacer y cómo hacerlo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Mire, ya se están juntando acá las preguntas. El contador Aquí hay Arturo, una decía que hacer aportaciones a la cuenta de Afore, ¿qué recomienda? Invertir en nudes o hacer aportaciones a la cuenta de Afore. ok, sí, Empezamos por esa, maestro. sí, sí, adelante. Sí. A ver, es muy interesante. Fíjese bien, en la medida en que usted pueda hacer en ambas cosas, le va a funcionar y además va a tener importantes beneficios en el largo plazo. Invertir en la suite, ya decíamos, nuestro dinero no pierde valor a través del tiempo. Invertir en nuestra Afore tiene también dos características. Podemos invertir en nuestra Afore en el ahorro voluntario a partir de 50 pesos, ¿sí? Y además podemos hacer deducible esas aportaciones. Esa es una característica. Creo que en una nota peleada con la otra. El único detalle con las UDIs es que como la UDI cambia todos los días, quizás invertir en UDIs de manera constante a través de periodos cortos pueda ser un poquito menos atractivo de entrada, pero en el largo plazo, insisto, como son inversiones a muy largo plazo, le van a servir. Invertir en la Afore es un recurso que usted tiene ahí, que lo va a invertir, que le va a generar rendimientos y que le va a servir para cuando tenga usted su retiro en esa parte. Pero además, invertir en la Afore le va a permitir otra cosa que es muy interesante, que ante alguna contingencia, ante alguna necesidad, sin que usted demerite sus semanas de cotización, va a poder hacer uso de ese recurso de su Afore que usted hizo en su ahorro voluntario. Eso también es importante y es parte de la educación financiera, es parte de lo que nosotros debemos de conocer y debemos entenderlo en ese punto. ¿Sí? Espero se haya quedado la respuesta a esa pregunta. Excelente. A mí ya se me había ido esa pregunta. Qué bueno que me dijo. Por aquí el contador Arturo comenta, maestro, ¿en qué momento es recomendable el arrendamiento financiero y qué tan costoso es? La figura del arrendamiento financiero es algo a la que no estamos acostumbrados porque en México tenemos la idea de que si la cosa no es mía, no es mía. A ver, el arrendamiento financiero es para utilizar principalmente los activos fijos, equipo de transporte, maquinaria, herramienta, equipo mobiliario y oficina. Es el arrendamiento financiero. No es costoso. Lo que pasa es que necesitamos nosotros ver, igual que cualquier otro análisis, el costo-beneficio. ¿Qué representa para mí? Hacer un arrendamiento financiero, por ejemplo. Yo siempre he dicho, y esto se lo he expuesto a los candidatos cuando son a presidentes municipales, a ver, compren los camiones de la basura a través de un arrendamiento financiero por 3 años, nada más. Quiten toda la bola de camiones que tienen ya obsoletos, ¿sí? Endeúdense con un arrendamiento financiero por los 3 años y durante su administración no van a batallar, ¿sí? El problema es que para poder convencer al cabildo, cuando en el cabildo tienes gente que no entiende, que no conoce, pues se hace muy complicado. Pero el arrendamiento financiero es una figura que nosotros tenemos que aprender a utilizar, que tenemos que aprender más que utilizarla, aplicarla, incluso para nosotros mismos. Compras un coche y lo compras porque te quieres quedar con él, no, compra un arrendamiento financiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los 3 años lo vas a cambiar y si te interesa quedarte con él y lo cuidaste, bueno, las cosas son para utilizarlas y para terminarlas con esa parte. Entonces, me parece que el arrendamiento financiero es una buena alternativa a la que tenemos que aprender nosotros los mexicanos principalmente a utilizarlo y el costo va a depender de las condiciones. Hay que recordar que ahorita las tasas de interés son altas, pero bueno, si nosotros logramos tener una tasa de interés fija sin que haya penalización por prepago, ni mucho menos, pues es importante también utilizarla. Acuérdense que el endeudamiento va a tener en función de nuestra capacidad de pago. Tenemos una máxima en los bancos, no le prestes al que necesite, porque no te va a pagar. Préstale al que no necesita, es el que sí te va a pagar. Buena frase esa de al final.
Por aquí Ceci bueno, le pregunta cómo saber si me corresponde el retiro con la décima transitoria. Además, cómo invertir a la Afore si trabaja el gobierno en quitar las Afores. Ahí esta parte no la entendí bien, Ceci, si nos ayudas a, a replantear la pregunta. En lo que pasa eso, maestro, ¿usted considera que es mejor las aportaciones a la Afore que los planes personales de retiro? Ah, eso es un buen tema. A ver, ya lo dije hace un momento. Un plan personal de retiro es para muy largo plazo, a 10 años, y el Afore es para su jubilación, para su pensión, perdón, para su retiro, ¿sí? En las dos alternativas son viables, son importantes y además son muy redituables, son en ambos casos. Mi recomendación sería que en la medida de sus posibilidades, usted adquiriera un plan de retiro, ¿sí? Y en la medida de sus posibilidades, usted puede ahorrar en su cuenta individual de Afore. No está peleado una con la otra. Aquí lo más pesado va a ser los 2 primeros años. De eso lo tengo por experiencia. Los 2 primeros años. A partir del tercer año usted va a ir viendo los frutos que tiene, tener un plan de retiro y o ir haciendo aportaciones, ahorros voluntarios en su cuenta de Afore. No están peleados. Mi recomendación es, métale 50 pesos, caray, cada 15 días. Al mes van a ser 100 pesos. Al año ya tuvo más de 1,200 pesos y va a ver cómo en el transcurso de ese tiempo, sobre todo las nuevas generaciones, los chavos, aquellos de 20, 30 años que ya tienen cuenta de Afore, sin miedo, háganlo, ¿sí? Y en la medida de sus posibilidades también adquieran un plan personal de retiro. Miren, aquí hace aproximadamente unos 10 meses le pagamos a dos jovencitas, ellas compraron su plan de retiro a 10 años cuando tenían 18. Ahorita tienen 28 y les dimos 1,800,000 pesos, les pagamos. ¿Saben qué hicieron con ese 1,800,000? Volvieron a comprar otro plan de retiro por otros 10 años, así, por otros 10 años. O sea, cuando ellas tengan 38 y el remanente, porque sus aportaciones son anuales, o sea, hacen una aportación cada año. El remanente de los recursos que se les entregó, ahorita lo estamos manejando en un portafolio de inversión, que les están dando, no, están felices las dos señoritas, muy, muy felices. Entonces, imagínense cuando tengan 48 años, se van a poder retirar sin ningún problema. Y además, ambas trabajan, tienen su cuenta de Afore y la están metiendo ahí como no queriendo cada 15 días también un dinero. Es decir, es saber invertir y saber jugar con el dinero, no que el dinero juegue con nosotros. Y esto se lo pongo porque son casos reales con los que nosotros estamos en el día a día, ¿verdad? Excelente, maestro. No sé si alguien más tenga alguna duda por ahí, Ceci, si nos replanteas un poquito. A ver, de lo de Ceci decía aquí, ¿cómo saber si me corresponde el retiro con la décima transitoria? A ver, en el décimo transitorio, todos aquellos que trabajan para la federación, hay que recordar que si estaban en la ley anterior, en la ley del ISSSTE anterior, como la ley del 73, en el caso del Seguro Social, nada más yo preguntaría, ¿firmó usted su carta estando en su oficina? ¿Firmó usted su carta de cuentas individuales? Si no firmó su carta de cuentas individuales y usted antes del 97 ya tenía el SAR, Sistema de Ahorro para Retiro, seguramente está en el décimo transitorio. Yo lo que le recomiendo es vaya hacia Liste, saque su hoja de servicio. En su hoja de servicio va a tener dos datos que son importantes. El primero es cuándo ingresó usted a la institución o desde cuándo está aportando las cuotas al Liste. Y número dos, va a ver si el salario actual que hoy tiene corresponde al salario con el que está dado de alta también en el Liste. Entonces, a través de ahí, en la parte del décimo transitorio. Dice, además, cómo invertir en la Afore si esto trabaja en gobierno. A ver, no, es que la Afore no va el gobierno no va a quitar las Afores. Las Afores, hay que recordar, son administradoras de fondo para el retiro que la tienen ahorita 10 empresas. Hay 10 Afores en nuestro país y esas 10 Afores las administran principalmente grupos financieros. La única Afore que administra el gobierno es la de pensioniste, es la única. Las otras son de empresas. No es que las vaya a quitar el gobierno, lo que pasa es que el gobierno, dentro de las modificaciones que hace, está solicitando al Congreso que todas aquellas cuentas que tengan más de 10 años sin moverse y que no sean eh,
que no se hayan, sí, que no tengan movimiento, pues va a utilizar esos recursos, pero no es que las vaya a quitar. Ahí también es importante que no desvirtuemos la información, porque muchas de las veces, de pronto, no, es que el gobierno va a quitar las afores y se va a quedar con el dinero. No, no es tan sencillo. Hay que hacer una reforma constitucional para que se pueda realizar esa parte. No, no es desde esa perspectiva. Creo que por ahí va más o menos la pregunta. Sí. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por todos los comentarios. No sé si quieran hacer una última pregunta, ya para no quitarle tanto tiempo al maestro. De verdad que muy agradecido, maestro, por el apoyo y por toda esta serie de conceptos que nos ha compartido el día de hoy. Es un tema, el de las finanzas, que aquí en el podcast creo que tenemos eh, esbozos sobre todo en el tema corporativo, en el tema de finanzas corporativas, pero ese tema de finanzas personales, de educación financiera, me parece que este episodio que se va a publicar en YouTube y en Gracias. Spotify también, va a nutrir muchísimo, y lo vimos ahorita en las preguntas. A mí me fascina cuando una exposición, cuando una ponencia no se puede agotar el temario completo porque el público estuvo participando. Yo me quedo 1000 veces con 1000 preguntas y un material incompleto en cuanto a su desarrollo que ha completado, pero que no hubo preguntas, no hubo interacción. Entonces, desde ese punto de vista, les agradezco mucho a todos el tiempo que se dan también para hacer sus preguntas y sobre todo usted, maestro, no sé si nos quiera compartir medios de contacto, dónde lo pueden ubicar a usted para que tengan a bien hacerle más de estos cuestionamientos y al que quiera y esté interesado incluso pues en un tema de una asesoría que me parece que es muy importante tener. Sí, cómo no, con todo gusto. Miren, nosotros tenemos nuestro despacho, es Corporativo Galicias, con ese al final, somos Galicia Soto. Nos estamos en nuestro correo electrónico, biggali@hotmail.com, en nuestro Facebook como Víctor Hugo Galicia Soto, en X estamos como Biugazo, con H intermedia, y en nuestra línea telefónica 492-107-1353. Ahorita en el chat les comparto también estas líneas de contacto. Nos pueden buscar como Corporativo Galicias o pueden buscarnos como Víctor Hugo Galicia Soto en Facebook y ahí va a salir toda la serie de productos y servicios que nosotros estamos ofreciendo al público y la verdad pues agradecer maestro esta oportunidad de poder compartir porque es muy interesante. A nosotros lo que más nos preocupa es que haya sobre todo más personas que se interesen en estos temas, que haya más educación, porque ahí todos ganamos. Una sociedad bien educada financieramente tiene o tiende a prosperar más en ese sentido. Le agradezco todas sus atenciones y a todos quienes vimos que se estuvieron conectando, pues también agradecerles su participación, estar aquí con nosotros y tener la paciencia de escucharnos este rato. Un verdadero placer, maestro, y ojalá que sea la primera, pero no la última ocasión en la que usted esté participando aquí con nosotros. Con De todo verdad gusto. se lo digo, ojalá que nos siga acompañando con más temas que estoy seguro que va a seguir generando este interés. Pues muchas gracias a todos, gracias por conectarse, gracias por su tiempo, maestro. Esperen este episodio en el podcast, en Spotify y en YouTube, para que estén, pues para que lo chequen también, por ahí están en el trabajo y no lo pudieron escuchar con total detenimiento, pues va a quedar ahí para todos ustedes. Gracias, que sea una excelente semana, un excelente lunes y que les vaya y les salga todo de lo mejor. Un abrazo para todos. Muchas gracias, muy buenos días, hasta la próxima, muy amables. Hasta luego, maestro, muchas gracias. Gracias, gracias, maestro. Gracias, hasta luego, saludos. Adiós, Angie, saludos. Muchas Saludos. gracias, profe. Adiós, Ángeles. Gracias, profe. Igualmente, feliz inicio de semana. Bye, Ángela. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, Diana. Muchas gracias. Cayo. Muchas gracias, profe. Adiós, José Manuel.
Un Ay, gusto muchas que se haya gracias. conectado. Gracias, contador. Por nada, contador, qué bueno que se conectó. Por Gusto aquí- saludarte. Igualmente, muchas gracias.